No es por haber sido el número uno, por haber hecho una gran faena en tal plaza, no, es por haber tenido el gesto de hacer, porque por ejemplo el año pasado grandes figuras como el Hull y tal se quedaron haciendo la mitad de las corridas o no yendo a ferias importantes. Él ha estado en todas y siempre, todos los años, no ha faltado. Pues nada, un saludo a Carlos Bueno y también a los oyentes habituales de Patio de Cuadrillas, que este martes no vais a poder escuchar porque tenemos edición de la Liga en Punto Valencia. Juan Carlos Villena, todo preparado. Hoy voy a estar muy pendiente de Lixuk. Fíjate tú, después de lo ocurrido el otro día, a ver con qué moral sale a la pista el bueno de Sergi Lixuk. Bueno, pues tenemos quinteto: Rodrigo, San Miguel, Pau Ribas, Kelati, Lixuk y Dolman, Rowland, Jauvic, Bersins, Kavalauskas y Zabacas. Por parte del Riga, balón al aire, lo lanza la Mónica y la primera va a ser para ellos. Bueno, con buen ambiente, aunque no se va a llenar finalmente esta arena de Riga. Comentaban esta mañana desde el club que habían vendido 7.000 entradas. Creo que me han metido un poquito una vacilada. Un poquito bacala lo que te han dicho. Pero por lo tanto mejor. La bola para Zabacas. Canasta de Zabacas. Perdón, de Kavalauskas. Primera canasta para Riga, 2-0. Bueno, sí, el 21, Kavalauskas. Y además de todo esto, para algunos oyentes que están escuchando a través de la radio, les recuerdo que si lo hacéis por un gin tonic de Beefeater, es mucho mejor escuchar el básquet con nosotros. ¡Dale, Villena! La bola para Justin Dolman, el reverso de Dolman falla. Rebote para Rowland. Hay que empezar anotando, pero queda mucho y no hay que volverse loco. La bola para Rowland, el hombre que maneja el equipo, el Riga. La juega Kavalauskas. Zabacas ahora sí se mete para adentro. Saca fuera para el triple. Con falta personal. ¿De quién? De Lixuk. Bueno, lo de Lixuk en estos días está siendo tremendo, ¿eh? Es que salen las ayudas con los brazos, braceando y claro, sale un poco descompuesto y eso hace que le piten. Es un caso parecido a aquel de Romay, ¿no? ¿Os acordáis? Me había echado la mano. La juega Riga. Ahí está el balón para Kavalauskas. Jauvic, buen 2-2 ahora. De Kavalauskas y Jauvic. Mete el mate Kavalauskas, 4-0. Vaya inicio de partido. Un poco. El Juan en casa también se la juegan, ¿eh? Esto va a ser hoy muy complicado. Va a haber que remar mucho. Balón para Pau Ribas, amaga. Invierte para San Miguel de 3. No va. Rebote para Kelati. 6 segundos, no tocó aro. Hay que empezar a mirarlo, se lo dice Rodrigo a Kelati. Kelati amaga, Kelati tira, Kelati falla. Rebote para Rodrigo, lo tocó Rodrigo, balón para ellos. Ya toallas de un color simpático por parte del Riga, un color rosa así. Rosa curioso, pero bueno. Un viaje extraño, recordemos que llegamos anoche, con lo cual el equipo no ha hecho el entrenamiento previo habitual, técnico, tan solo una sesión de tiro esta mañana, con lo cual para ellos está siendo el viaje más extraño de los últimos años. Le dio en el pie a Lixuk, no han pitado nada, la bola para Kelati, hizo los dombrados, vamos a meter la primera canasta, balón para Kelati, ahí está Kelati que se la juega, falla Kelati, palmeo, 2+1. Ahí estamos. And one de Lixuk, falta personal de Kavalauskas. Adicional para el muro. Para que te fijes, Alfonso, en el perfil de oyentes que tenemos por aquí a los amigos de la Peña Tredic escuchando, como siempre. Ellos son un poquito más refinados en los gustos y yo les digo que si el Beefeater no les es suficiente... O Beefeater 24. Beefeater 24, hombre. Beefeater 24, que es una botella preciosa. Ultra premium, como la que os gusta a vosotros, los amigos de la Peña Tredic, a los que les mandamos un saludo enorme. Anota la adicional Lixuk en este pabellón que es espectacular, con pista de hielo construido para el Mundial de Hockey. Con lo cual aprovechan que es ovalado. En un fondo hay un castillo hinchable para los niños. Mientras los padres ven el básquet, los nanos están ahí saltando. Y en el otro fondo está un DJ. Hay un DJ que pone música. O sea, está muy aprovechado este pabellón. Balón para Rowland. La juega para Jauvic. Bien defendido por Pau Ribas. Invierte la bola. Y tapón de Lixuk. Luego más para Kavalauskas. Triple. De Zabacas. Con lo cual, 7-3. Están empezando a achacar bastante el esfuerzo. Yo creo que también estamos el empezando, viaje, todavía es pronto está el equipo frío. Dolman de 2, falla, rebote para Rodrigo. Venga, hay que meter una más. Aplaude el banquillo, aplaude Vladimir Perasovic. Estamos aquí, los Provincias.radio, hemos venido al fin del mundo europeo para ganar un partido. Ahí está Dolman, se mete para adentro, qué bien Dolman. Falla Dolman. Uy. Lo infallable y la bola va a ser para el Bev Riga. Está el DJ dándolo todo ya, desde el principio de partido. Vamos a sufrir hoy de lo lindo. La juega Rowland. Él es de Unicaja de Málaga. Ahí está Rowland. El balón para Jauvic.
el alero. Jovic para Rowland. Bloqueo arriba de Kavarauskas. Ahí está Rowland, se mete para adentro, juega con Jovic. De nuevo de dentro para afuera. Jovic mete la mano que Lati, no pitan nada. 4 segundos el triple de Zabacas. Segundo triple de Donatas Zabacas. Tiene la X puesta ahí. Que aquí también nos hizo mucho daño con los triples, aunque fue Rowland el que nos puso las peras al cuarto, y recordamos que fue el partido en el que Rodrigo San Miguel se dio el golpe aquel en la cabeza, en la columna vertebral. Hay falta personal del 12 de Giannissevox. exacto. Bueno, Butautas, que recordemos, técnico del Riga, es el que decimos siempre que se parece a The Observer de la serie de Fringe. Canasta de Lishuk, anotó Sergi Lishuk. Los 5 puntos de Valencia para Sergi Lishuk. Creo que no es casualidad porque es el hombre más fresco de la final. Hombre, claro, el otro día jugó 4.48. No lo digo como tontería, 4.48 jugó el otro día. 10-5, dobla el Riga Valencia Basket, tercer minuto del primer cuarto. Cuarto partido que narramos en 5 días y lo que te rondaré, Morena, ahí está. Rowland, canasta de Rowland, 12-5. A este Rowland, a ver. O empezamos a defender o lo vamos a pasar muy mal, Encajar la 12 juega puntos. Rodrigo San Miguel, que salta ya el fisio amigo de Rodrigo. Mira, si lo llegas a ver Valencia ya tenían un tercer fisio aquí en Riga. Sí. Balón para Pau Rivas, la juega para Kelati, la saca para nadie, pues la ha robado. La ha robado Riga. Y canasta de Giannissevox. Tiempo muerto de Benimir Perasovic. 5:56. Final del primer cuarto. Ellos han salido a meter miedo. 14 Riga, 5 Valencia Basket. Sábado 16 de febrero a las 7 de la tarde vuelve el básquet al Pabellón de la Fonteta. Al Pabellón de la Fonteta. Con el partido Valencia Basket CB Canarias. Ven y compra tu entrada desde 10 euros en oficinas, puntos de venta oficiales y en valenciabasket.com. Patrocina Culeva. Valencia Basket, cultura del esfuerzo. ¿Quieres un smartphone libre, sin contratos, sin cuotas y válido para cualquier operador? Las Provincias te ofrece el smartphone Samsung Galaxy E a un precio que dará que hablar. 99,99 euros sin cupones. Un teléfono inteligente con todo a tu alcance. WhatsApp, Facebook, Twitter, Gmail, Skype, Google Maps. Y gratis, la nueva aplicación para leer las provincias. ¿Te lo vas a perder? Consigue tu cartilla este domingo 17 con Las Provincias. La Liga en punto. El básquet en directo en Punto Radio Valencia. 6 de la tarde y 37 minutos, caraja monumental de Valencia Basket en el arranque de partido, 14-5 de parcial. Te han metido en 4 minutos 14 puntos. ¡Qué desfeta! Madre Balón Dios. para Valencia Basket, la juega Rodrigo San Miguel, en que empezará anotando. Rodrigo para Dolman, Dolman para Rodrigo, importante después de un tiempo muerto meter la primera. Hoy está Lisu, buen pase para Dolman, se le escapa a Dolman, la tocaron ellos. No, la tocó el 41. Va a ser bola para Riga. Me había parecido que había tocado a Zabacas. No te había parecido, es que ha tocado. Vamos, Yo creo que ha metido la mano Dolman al final, además, mira, ni protesta. Dice Andrés Ramírez, me gustaría saber dónde está Tomás Kelati. Menudos partiditos está haciendo desde que lo pretendía el Barça. Pase lo que pase, Amunt. Es una buena pregunta. Bueno, más que pretenderle el Barça, Valencia Basket negoció su salida. Su salida. No seamos tan... Pejigueros. No, eufemísticos. Estuvo a punto de salir, de hecho ya se había despedido de todos los compañeros. ¿Falta de quién? Estaba con los cambios y me ha ido la falta. Segunda del 12. Se marchan Lisuki, San Miguel, entran Faberani y Markovic. Vamos a ver. Pues segunda de Lisu, pues fíjate. Es que el Lisu tiene un problema con las faltas tremendo, No se cuida nada, tiene que aflojar un... Claro, es pedirle que haga un poco menos de intensidad, pero es menos intensidad con las manos, no con el cuerpo. Pero de todas formas, hoy sí que han sido, el domingo no. O sea, es una diferencia importante. La bola para Zabacas, falta ahora de Dolman o de Markovic, de Dolman. Y hoy con 2 lo has quitado y el otro día no. Claro, es que el otro día fue un error garrafal. Yo creo que Bueno, impropio pues, de Peras. Balón para el Bef Riga, y está el speaker que está en la mesa del DJ, espectacular. La bola para Kaspar Bersin, se les de Fuenlabrada. Bloque arriba de Rowland. Rowland que invierte. Uy, a punto de pitar pasos a Jovic. La Mónica no lo pitó. El rebote para Bersin. Segundo rebote para Bersin. Se lo queda Faberani. Venga. ¿Son faltas sobre Faberani? Me pitamos también las de aquí, macho.
Falta de Faberani que le está diciendo el árbitro. Vale, es falta, pero a mí también me pegan. Ahí ha habido de todo. Otra pérdida de balón y ya estamos en bonus. Va a entrar Flo por Dolman. La falta de Faberani ha sido, pero a él también le han hecho. Cambio en el Riga. Se marcha Janicebox, entra Dairis Bertans. Tiros libres para Zabacas, que lleva ya 6 puntos. Donatas Zabacas. 14-5, Ecuador del primer cuarto. En el Riga Arena, primero dentro de Zabacas, sufriendo con el Valencia Basket. 15-5. Por cierto, comentarios de oyentes Máxima que han renta. estado a lo largo de la mañana viendo la promo que hemos hecho, Alfonso, en Facebook para el partido de esta noche. Es que también está curiosa también sobre las tortillas y los huevos que se usan para las tortillas. Ha puesto una tortilla francesa que parece el mapa de Australia. Sí, pero es una tortilla francesa. Sí. Pero bueno, Un omelette. no me lete. 8 puntos para Zabacas, 16-5, 11 arriba. El Riga, balón para Pau Riga, siéndole para Faberani dentro. Anotó Víctor Faberani, primera canasta fluida de Valencia. 16-7, ahora hay que defender. Balón para nadie porque hay falta. Son tiros ya, Falta de Markovic, la primera. Falta clara, además. Tiro libres para Dairis Bertans. Paula Perasovic con Checho Mulero. Por cierto, quiero darle las gracias en nombre de los narradores del mundo entero al que diseñó la equipación del Riga Villena, porque es imposible confundirte. Tienen los números más grandes que recuerdo yo en cualquier equipación de cualquier deporte, de cualquier disciplina. Parece de fútbol americano. Sí, 45 y se ve enorme el... Vamos. Anota los dos Bertans, vuelve la máxima renta, 18-7, 4,5 para que acabe el primer cuarto en esta arena de Riga. Balón para Markovic, buen 2 para 2 con Faberani, se le escapa a Markovic. Bueno, la Mónica ahora pide una cosa extraña, porque es o falta de el 41 o fuera de banda para ellos. Y ha pitado fuera de banda para Valencia, tremendo. Bueno, Es que ha tocado se con el marcha pie. Zabacas, Mira. entra Kavalauskas. Acabamos de ver Acabamos de a... ver a Carlos, al colega de Manresa, lo acabamos de ver en la tele. Es una imagen para pinchar por parte de un realizador. Es que la única bandera española Ay, se le dentro del pabellón. escapa Faberani, por favor. Otra. Menos mal que fallan, rebote para Bertans. Tapón de Markovic. Bueno, ellos meten la mano, siempre no pitan una, Venga, Pau Rivas. Y ahora, la Mónica para el partido. ¿Para qué? ¿Pintado técnica? ¿O ¿No han qué? visto una falta personal? Espera. No, el cambio. Bueno. Pero si no se ha parado el partido, Perasovic dice, pero por favor, si no se ha parado el partido, si estamos atacando, ¿por qué paráis? Increíble. Han parado un ataque por un cambio. Bueno. A no ser que tenga sangre o algo en... No. No. Pensaban que había sonado la bocina por el cambio, pero estaba atacando ya Valencia. Al que vemos Bueno, atacado es vaya a mosqueo de Perasovic. Perasovic, le acaban de guindar un contraataque. Vaya La bronca. bola es para Valencia con 20 segundos y los han parado el ataque. Increíble por un cambio. Bueno, La primera vez que veo esto en mi vida. Se marchó Rowland, ya la pita ataque la Mónica. Cara dura, manga Rufo. vaya partido de momento, Uf, Ha sacado, pues mira, 2 Faberani, 2 Lisu. Estamos bien. Nos para el ataque y ahora pide una falta en ataque la Mónica. No, pero no ha sido la Mónica el que la ha parado, ha sido otro el de los 1, árbitros. dorsal 1. Dorsal 1 que es, bueno, aquí no marca el dorsal, o Rutesic o Travicki. Bueno, pues han polaco. parado el partido para que se marchara Rowland. Ese ha sido lo que han marcado, increíble. Bertans, yo esto no lo había visto en mi vida, pero en mi vida, Balón para el triple de Janicebox, 21-7. Que han metido 21 puntos en 6 minutos 15 segundos, Progresión Bueno, de pues vamos a 35 al final sufrir del aquí primer hoy. cuarto. Ellos juegan de locales, se juegan también la clasificación. Vamos a ver cómo acaba el partido. Dublevich a la mano para Markovic, se prepara Rafa Martínez. Markovic de 3, triple. De Stefan Markovic, que sigue con su momento dulce después de la copa que se ha marcado. 21-10. Sigue siendo una renta de 11. Pero hay que defender, es que el problema lo tenemos atrás. Estamos... Bueno, lo mejor es que esto sí en el primer cuarto. Queda mucho. Bertans, por favor, Bertans, nadie le para. 23-10. No existe. Falta físico, No existe. Sí, estamos...
Estamos con la bombona y además acabándose. Ellos Por tienen... arriba de 3. ¡Triple! Buah. De Factoría Badalona. 23-13. Te estás aferrando al partido con esas acciones de Rodrigo y de Pau. Que nadie nos dé por muertos antes de tiempo. Falta oxígeno, pero todavía queda orgullo. Balones para Kavalauskas de 2. Falla, rebote importante. Venga, Flo. Hay que enlazar 2 ataques seguidos anotando. 10 arriba para Riga. 2.25 final de cuarto. Balón para... No pitan una, ¿eh? Markovic, Faberani. Nada, no pitan nada. Increíble. Bueno. Balón para Madre Kavalauskas. mía. Menos mal que se sale entre que Valencia está jugando mal y que no están pitando una en un lado, porque en el otro todas. Se marcha Pau, entra Rafa. Sí, en las faltas estamos 6-1. Si no se me ha escapado ninguna por ahí. 2. Tiene una el 12 y una el 21. Ya se me había escapado la de Kavalauskas. Pero bueno, vale igual. ¿No el sería que comentario. pitaron 2-6. falta en esa jugada que No, pararon? yo no he visto señalada ninguna falta. La única señal ha sido el aspa del cambio. Balón para... Porque si hubiera sido falta, hubiera subido, lo hubieran cantado, hubieran subido a la tablilla y eso no ha pasado. Balón para Markovic. La juega Stefan Markovic. Se mete por adentro Markovic para Flo. Flo de 3. No va. Rebote Kavalauskas. Está el equipo sin buscar el juego interior, supongo que por miedo a que Faberani pueda cometer Hemos un buscado 2 ataque veces o- cuando estaba Lisu, pero se ha ido Lisu. Luego ha habido un balón a Faberani, pero luego es casi todo No por está bien fuera. el equipo. 1.40 final del primer cuarto. Balón para Bertans. Bertans que la juega para ver. Si no para Bertans. Bloqueo arriba. Ahí está Bertans con Markovic. Casi la puede robar. Perdón, Dubi. Triple de Bertans. Bersin. Nada. Se acaba el tiempo. Buena defensa. Venga. Buena defensa de Valencia. A ver, cambio. Vuelve Zabacas. Se marcha Bersins. Ojo con esto. Bueno, primera buena defensa que hemos hecho, todo el partido, de momento. 1.24 final del primer cuarto. Está esa señora, esa bandera de España. Enfocada a los 3 españoles que están aquí en el arena de Riga. Balón para Rafa Martínez, bloqueo arriba para Rafa, interior para Faberani. La coge una mano como si fuera un pomelo. Se gira, nada, no pitan una, increíble. Se come Perasovic al árbitro. Madre de Dios. No pitan una. Se falta clarísima ahí. Está Daniels buscando- hacia adentro, increíble arbitraje. Se come Perasovic. Creo que Perasovic Villena ya está buscando claramente la técnica para intentar Hombre, cambiar Paco, es que se han comido la 3 o tendencia. 4 ya en todo el cuarto. Ahora pasos de Daniel, menos mal. 49 segundos. Va a entrar Pau Rivas. Y vaya mosqueo de Perasovic con Markovic. Es que estamos otra vez también perdiendo muchos balones, no hay fluidez en el juego, solamente hemos tenido esa canasta de Faberani que tú dijiste bien, esa canasta fluida, todo lo demás es unos contra unos, tiros lejanos, no estamos encontrando posiciones, ellos tampoco están haciendo nada del otro mundo en defensa, están ahí cerraditos, como no metemos de fuera, Dando leña claro. a discreción. Ahora habíamos perdido otra vez y menos mal que Daniel ha hecho pasos Y de ahora uno de salida. los colegiales está diciendo a Perasovic que se calme y Perasovic, bueno, yo me calmo, pero pitar, por favor. Le ha hecho el gesto del por favor. Que se están comiendo todas las faltas de Riga, todas. Ahora campo de Faberani. Va a volver Lisu. No puede ser tantas pérdidas de balón. Se está jugando todo, se está juntando todo por ese orden, mal juego. Principalmente Poco mal oxígeno. juego, Juan Carlos. No, Cuidado. sí, pero si no te pitan Alfonso se van a comer la cabeza. Cuidado, Cuidado ahora. que entra Lishu con 2 desde el banquillo. Se Bueno, marcha va con Faberani. 3 Faberani, también tenía 2. Faberani se ha desquiciado por la de antes que no la han pitado, que es clarísima, hombre. Estamos jugando mal, pero que piten. Si yo lo único que quiero es que piten todo lo que hay, todo. Daniel se mete para adentro. La juega para Jovic. Jovic, cuidado con el triple. Buah. Máxima renta. De Giannis Zenox. También es que lo está metiendo todo, no es normal. 15 arriba. 28-13. Ya les pasó aquí en el partido de ida que metían todo en la primera parte, acuérdate, y luego en la segunda parte Rafa pues de tres, fallaron mucho. no va, rebote para Rowland, cuidado con Giannicenos, canasta. 30-13. Como no Se espabiles, está empezando a poner el chino filipino. Dublevich amaga, Dublevich de 3, no va, se va a acabar el cuarto. Se acabó el peor primer... Madre mía, a punto de meterle desde medio campo Rowland. Se acabó el peor cuarto posible en la imaginación
Para un partido tan importante se está juntando todo. Lo importante es que no se bajen los brazos, porque todavía quedan 3 cuartos de partido. 17 abajo Valencia, 30 Riga, 13 Valencia Basket. Hola, soy Rafa Martínez. La escopeta nacional quiere volver a ganar la Eurocup de Taloncha y darlo todo en Liga y en Copa del Rey. Vive el mejor baloncesto en las provincias.radio. Aficionados valencianistas con destino al Parque de los Príncipes de París. Embarquen junto con Canales, Guaita, Soldado. El 6 de marzo vive una experiencia de Champions. París Saint-Germain Valencia Club de Fútbol. Viaja con la expedición oficial del Valencia desde 434 euros. Niños menores de 12 años gratis. Información y condiciones en el 90201-1919. ¿Qué es lo mejor de estar junto al mar? ¿El sonido de las olas? ¿La brisa marina? No, lo mejor de estar junto al mar del 15 al 17 de febrero es la fiesta de la tapa Valencia abierta al mar. Los mejores restaurantes te prepararán las mejores tapas y a un precio apto para todos los bolsillos. Todas las tapas a 1,50 € y además la entrada es libre para que disfrutes de un mar de tapas. En el Tinglado 2 de la Marina Real Juan Carlos I, fiesta de la tapa Valencia abierta al mar. Organiza Las Provincias. Restaurante Casa Navarro. Mariscos, pescado fresco de la lonja, la mejor cocina valenciana y mediterránea, con 27 tipos de arroces en su carta. Restaurante Casa Navarro, Playa de la Patacona, teléfono 96 372 0027. Vive el básquet en la Liga en Punto Valencia. Las 6:51, 17 abajo, hay que tomarse las cosas con filosofía y si de paso te tomas un gin tonic clásico, tradicional, con tu tónica preferida y un chorrito de bitter, pues mejor que mejor. Dale, Villena. Bueno, hay que aprovechar que tenemos la primera posesión del segundo y del tercer cuarto, hay que ir sumando. Balón para Rafa, la juega para Dubidubi, Dubidubi para Pau Ribas de 3, se sale el triple. No entra nada tampoco. De Pau Ribas es que no entra nada, yo si no entra de fuera tendrás que jugar por dentro, digo yo. Falta personal. Yo no sé nada. De Lisu la tercera. Pero es que tú fíjate, Lisu ahí. Es que, ¿a qué va ahí? Si viene un tío en carrera y tú vienes lanzado desde detrás, ahí tienes que ser más listo y se tiene que proteger. Ahí no tiene nada que hacer. Si vienes andando, aunque vayas con los brazos arriba. No rompas las cosas. Para que estés enfadado. Tiro libre para Jovic. No lo pagues con el mobiliario. Primero de Jovic, dentro. 18 abajo. 11 minutos de partido. Segundo de Jovic, dentro. Oye, el oso panda ese... Bueno, la mascota del Riga, que creo que allí no hay osos panda. 19 abajo. A remar. Balón para Rafael Martínez Aguilera, venga. Que levantar el ánimo con un par de canastas seguidas, un par de defensas. Primer objetivo de este partido es intentar llegar al descanso menos de 10. Balón para Pau Ribas de 3, no va, rebote, Dolman, Rowland. Pero si es que solo tiramos de 3, es que así no... No, pero a ver... Bueno... La conta para Versins, mate, Versins va a volver San Miguel. 34-13. 21 abajo. Vuelvo a repetir que primer objetivo, primer tiempo. Ahí va a estar la clave. Balón para Flo, venga, hombre, la Mónica pide una falta personal. Aleluya. Es del 41. Tabacas. Primera Ahora falta. el partido está imposible. En el descanso donde vamos a calibrar las posibilidades de este partido. Se marcha Flo. Se marcha Pau. Vuelven Kelati y San Miguel. A ver si encontramos a alguien. Esto, 21. O sea, el descanso hemos bajado a 10. La segunda parte puede ser nueva. Si no, evidentemente esto se habrá acabado. Balón para el alley-oop de Dolman a Rafa. Venga, la torre Rafa. 34-15. Esas también valen. Venga. Poco a poco. 19 arriba. El conjunto letón. La bola para Rowland, la juega para el triple de Zaovic. Se meten todas, chicos. Me tira solo también. Son letones. Uf. Qué duro. Dolman se mete para adentro. Dolman 1.
Canasta del Soldado Universal. Hay falta personal adicional para Dolman. Curiosamente, 2 canastas, Alfonso, jugando por dentro. Claro, pues es que lo que no podemos es Si no te volvernos entran por locos. fuera... Es verdad que ellos están metiéndolo todo, pero Que tampoco es normal, ¿eh? tampoco es normal, claro. Y está claro que si meten el 90% de triple vamos a perder, ¿eh? Sí. Eso es una cosa clarísima. Dolman, venga. 37-17. 18, perdón, 18. 2 más 1. De Justin Dolman. 2 minutos del segundo cuarto sufriendo en el Riga Arena. Balón para Rowland. La mueve la mano que mece la cuna, que hoy no está apareciendo, no está haciendo falta. La bola para Zabacas. La juega para Kavalauskas. Rowland, bola defensa, ahora 3 segundos. Rowland, falla, rebote Dolman. Venga la contra. Venga. Dolman para Rodrigo San Miguel. Falta clarísima que lo pitan. Bueno, tienen que pitar la segunda, pero la Mónica antes no ha pitado una clarísima. Han dado 3. Es que no están pitando nada. Han sido 3. 3 guantazos. 3 manos han ido a... Pim, pam, no sé pum. cuál han pitado. No están pitando porque no les está dando la gana. Y eso es aparte de lo mal que está jugando. Están perretes también los... Hombre, por favor, no hay ley de la ventaja. La Mónica no la pitas porque no te da la gana. Punto. Segunda de Rowland. El contraataque de San Miguel. Primero de Rodrigo dentro y pita en la tercera. En la cara de la Mónica, cortado el contraataque Zabacas. En la cara. Segundo para Rodri. Segundo para Rodri. Fuera, rebote. Jovic. 3-7-1-9. Podemos fallar. Hay que ir a un partido lo más aproximado a la perfección, porque si empezamos a fallar tiros libres... Balón para Bertans, se la juega el base suplente, Kavalauskas. Kavalauskas con Dulevic, se mete para adentro, buen movimiento ahora. Buah. 3-9-1-9. Ha metido la mano ahí a Dulevic, se lo ha quitado de encima. Pide timeout Peras, ¿no? No creo que lo vaya a pedir tan pronto. Hay 1 por cuarto, está la cosa... Rafa se mete para adentro, Rafa la saca para Rodri, está solo de 3, ¡triple! ¡Venga! De Rodrigo San Miguel, aplaude el fisio de Burgos, 39-22. La máxima renta ha sido menos 22, ahora mismo la cosa está en menos 17. Venga, la bola para Bertans, la juega para Jovi, recordemos que esto sí que no vale a Verás, aquí hay que ganar. Triple de Bertans, no va, claro, van a bajar su porcentaje, es que esto es física y química. Falta personal de Jovic. Es imposible que lo metan todo, hombre. Se marcha Jovic, vuelve Rowland. Ahora hay que enlazar un par de ataques. Que le den las dudas al Riga, aunque no dudas en el marcador, que todavía evidentemente lo van a tener para largo. Pero sí en cuanto a el tipo de partido que estamos viendo. Rodrigo, 17 abajo, hay que meter una hora. A la mano la bola para Rafa, bloqueó arriba de Dulevic. Otra vez para Dulevic, se queda solo en el triple. Juega con Rafa, 9 segundos. Falta personal, son tiros, venga. La falta del 12 de Giannis Zenox. Estaba saltando. El 10, espérate. No, es del 45 de Bertans. 45, perdón, sí, 45. Bertans. Tiro libre para Rafa. ¿No ves? Ahora cambios más seguidos en Riga, empiezan las pequeñas dudas. Todo lo que sea, ahora hay que meter los tiros, porque todo lo que sea meter con el reloj parado es beneficioso para Valencia Basket. Batauta sabe que está bajando el porcentaje y que Valencia no se ha rendido. O sea, bebe agua el técnico del Riga porque evidentemente sabe que aquí todavía queda mucho. Queda mucho. Primero partido, dentro de Rafa. Venga. Hombre, desde luego, si sacas adelante el partido tal y como se ha puesto... Anota Rafa los dos. Hay otro español por aquí arriba. Sí, señor. Hombre, con una bufanda de Valencia Basket. ¡Hombre! ¡Valencia! Esto no lo había visto yo. Venga, la bola para Rowland. La juega Rowland para Bertans. Saca fuera para Rowland. Tenemos a 5 españoles aquí en el pabellón que me van a ayudar a cantar la victoria. Ahí está el balón para el triple. No era el de 2 de Zabacas. Falla. Sí, falta en el rebote. Empujó San Miguel. Sí, clarísimo. Ahí le han visto. El problema es que esta la ven todas. Sí es falta. Es que esta era... Claro. Si era el un problema escándalo. no es ese, vuelvo a repetir. El problema es que no te están pintando las tuyas. Claro, San Miguel la reconoce, pero se queda mirando
con esa mirada de, ya macho, pero pítamelas a mí también. Que Ya, antes te has comido una en la cara. Pero ahora han igualado, estamos 7-7 ya. En este cuarto. Sí, en este cuarto han igualado, pero ellos llevan ya más. Valencia Basket lleva una, creo. Bertans, la juega Bertans, la bola para... Madre mía, el 11 a punto de meterle el triple. Antideportiva, mira. Por hablar antideportiva sobre San Miguel, que le ha metido un viaje tremendo. Strelikers. Vaya guantazo le ha dado. No había balón, con lo cual si la pita es antideportiva. Ahora la Mónica ha aplicado el reglamento al, Sí. vamos, a rajatabla. Lógica. Si no la pita, evidentemente no es nada, pero si pita falta ahí, tiene que ser antideportiva. Strelnieks. No puedes pitar sí. una falta normal cuando no hay balón. Bueno, pues ahora hay que meter con el reloj parado y luego tenemos otra vez. Vamos a ver si por aquí empezamos a hacer cosas buenas. 15 abajo Valencia, primero para Rodrigo, dentro. Lau del banquillo, 39-25. Sí, es verdad lo que dice 14 Alfonso. abajo Valencia Basket, 5-52. Todo lo que sea meter con el reloj parado siempre. Solo lo has necesito. hecho una en este cuarto y has Vaya reducido segundo. de 22 a 14 la renta de ellos. Estamos en el 50% en tiros libres. 3 de 6. 39-25, pero vamos bajando poco a poco, ¿eh? Son 14, hace poco eran 22. San Miguel y queda todavía 5-49 de cuarto. Para llegar a ese primer objetivo de bajar de 10. Vamos, yo estoy convencido que si bajamos de 10 al descanso nos llevamos el partido. San Miguel, lo que tiene que obsesionarse y intentar remontar los 15 puntos ya. Dublevich. Hay que ir poco a poco. Dublevich para San Miguel, hay que tirar 3 segundos, se mete para adentro. Ahí está Dolman. Falla Dolman, rebote para ellos. Bertans, hay que defender. 14 arriba Riga. 5-20 final de la primera parte. Balón para Rowland, la juega para Zabaca, este para Bertans. Defendido por Rafa Martínez, 10 segundos de posesión, balón para Rowland. Rowland para Zabaca, buena defensa de Dublevich. 5 segundos, no hay que meter la mano, se le va a jugar Rowland de 8 metros. Buah, que esto no es normal tampoco. Vaya triple, tío. Bien defendido el triple de Rowland. Uf. Pero tú fíjate esa jugada que era dos personal y sacamos, hemos metido un tiro libre y luego hemos fallado. Y ahora nos meten un triple. Ha sido... Bah, falla fatídico. Rodrigo, rebote para Strelikers. Cuidado. Otra vez hay que remar, hay que remar, hay que remar. 17 abajo. 4-40. Se pone en zona Valencia Basket 3-2 cuando falta oxígeno. Una buena zonita puede ser una buena solución si se hace bien. Balón para Bertans, la juega para Rowland. No está cómodo en este ataque Riga. Zabaca, Steve Rowland no está cómodo, se la come. Bien, bien, bien. No vale, no vale. Se la come Riga, con lo cual salió bien la zonita 3-2. Oh, vaya canasta había metido. Vaya tela, vaya canasta había metido Bertans. Sin recibir la bola, prácticamente como si fuera voleibol. Bueno, pues hay tiempo muerto. La sigue Beli Perasovic, respiro para los suyos. 4-23, final de la primera parte. 42 Riga, 25 Valencia Basket. ¿Viaje? ¿Del 15 al 17? ¿Del 15 al 17? Uf, imposible. Lo siento, no puedo. Yo me quedo en Valencia, que tengo la fiesta de la tapa en el Tinglado 2 del Puerto. 5 conciertos de las bandas del Marítimo, exposición fotográfica de la evolución de la ciudad y el puerto, paseíto en barco, exposición marina en la base del Luna Rosa. Ah, y el domingo a correr el primer gran fondo de Valencia, la 15K. Del 15 al 17 de febrero tienes muchas razones para venir al puerto. Valencia abierta al mar. Disfruta en la Marina Real Juan Carlos I de un montón de actividades para toda la familia. Entrada gratuita. Organiza Las Provincias. Cruz Roja informa que para la renovación de su permiso de conducir, licencia, seguridad privada, armas y otras certificaciones, estamos en nuestros nuevos locales, en calle Jerónimo Muñoz 20, a partir de las 7:45 horas, de lunes a viernes, donde sin coste adicional nos encargaremos de la tramitación de su expediente. Para más información, llame al teléfono 96 361 2555 y no olvide que, ayudando a Cruz Roja, nos ayudamos todos. Vive el básquet en la Liga en Punto Valencia. Las 7:04, arranca de nuevo el baloncesto. Ahora enseguida os voy a dar un pequeño truquillo para conseguir el gin tonic perfecto. ¡Dale, Villena! ¡Triple! ¡Del Boyan Dublevich! 4-2-2-8. Ya llueve menos en Riga. 14 abajo, pues ese es uno de los trucos. Un chorrito de Bifitter. 1, 2, 3, hasta 3.
y luego la tónica que más te guste. Truco para el gin tonic perfecto. Dale, Villena. Falla Riga, la zona 2-3, está rayando al equipo letón. Venga, triple de Dolman. Ratatatatata, 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 triple del Soldado Universal. Tiempo muerto de Batautas. 3:42. Final de la primera parte. Que no nos dé nadie por muertos, que aquí no hay nadie muerto. 42 Riga, 31, solo 12 abajo Valencia. Preparada para el martes, me siento con energía, lista, hoy con tacones, estupenda con mi pulsera Indira combinada en tonos verdes. Llévate con las provincias un nuevo Valorio bañado en plata. Preparada, lista y con las provincias estupenda. Sábado 16 de febrero a las 7 de la tarde vuelve el básquet al Pabellón de la Fonteta. Al Pabellón de la Fonteta. Con el partido Valencia Basket CB Canarias. Ven y compra tu entrada desde 10 euros en oficinas, puntos de venta oficiales y en valenciabasket.com. Patrocina Culeva. Valencia Basket, cultura del esfuerzo. Escuchas La Liga en Punto Valencia, el deporte en directo. Las 7:06, 11 abajo. Ha reducido de 22 a 11 la renta en apenas 4 minutos, así que Villena, la cosa pinta mucho mejor. Porque también sabemos meter triples, que tampoco estaban haciendo nada del otro mundo, solo metiéndolo todo, pero no lo van a meter todo el partido. Sigue la zona 3-2. Miedo, ahora para arriba, hay que aprovecharlo. El balón para Zabaca, no saben lo que hacer. 5 segundos, no saben atacar la zona. La bola para Rowland, se la va a comer un segundo el Rowland. Canasta, pero es buena defensa. Hay que seguir con esa defensa. Vaya canastón. Canastón que ha metido Rowland. A tablero. Porque van a meter canasta, pero estás defendiendo bien ahora. A la remanguilla. Falla doble rebote para nadie porque hay falta personal de Kavalauskas. Ellos van a meter canastas, pero ya con un menor ritmo, ya no es lo mismo. Metió Rowland porque es muy bueno, pero estaba bien defendido. Está la gente revolucionada con mi súbita afición a los gin tonics. No es súbita, os puedo asegurar que súbita no es. Viene de antes. Viene de antes. Por ejemplo, intentad que la tónica de vuestra elección no rompa la burbuja al caer. Hay que tirarla con suavidad, ¿no? o con la cucharita de mezclar, o encima del hielo muy suavemente. Un chorrito de bifitter y la tónica con mucho mimo. Segundo para Dulevic. A Villena. Remontamos esto, me meto 6 bifitter luego. A Villena luego Segundo también. Segundo para Dulevic, dentro. Le podemos preguntar por esto. 44-32. Va a ser importante el concurso de Dulevic. Ahí a punto de robar Kelati. 4 puntos seguidos para Dulevic. Ha sido listo ahí. Sí, se le ha tirado la pierna. Pero porque... ha cambiado el partido totalmente. Sí, ahora estamos en... La defensa, la mentalidad... El acierto. Las dos últimas que te han metido las ha metido Rowland porque es muy bueno. O sea, un triple de 8 metros y una cayéndose. O sea, pero no es lo mismo ya. Mira, a punto de robar Kelati. A Rowland, venga, que se la pueden comer 8 segundos. La pasa en el último segundo. Sigue la zona 3-2. Arriba con Rafa Kelati y San Miguel. Es un buen jugador Rowland, ¿eh? Rowland de 3, 8 metros. Chaval, sí, vete a casa. Falla. El rebote. Vaya triple esa jugada. Venga, hay que seguir. 4-4-3-2, 2,5. Hay que bajar de 10 antes del descanso. Bertans se mete para adentro, Bertans. La juega para el triple de Zabaca. No va, ya lo meten. Ya no son tan buenos. ¿Y ahora Campita? Falta de Dolman. Bueno. Vamos. La Mónica. Te acercas y ¡pum! Faltita. Bueno, le ha agarrado un poco faltita. Brazo, sí. Venga, hay que seguir. Sigue la zona 3-2. Ha sorprendido Perasovic, Batautas, Bertans. Zabaca saca fuera para Bertans. Triple de Bertans. No vale nada. Ahí no vale nada. Pasos. ¿Pasos de quién? Sí, del que ha hecho el triple. Cuando se iba a situar ha dado 2 pasitos y luego ha saltado. Bertans.
4-4-3-2. Iba corriendo de medio lado para poder situarse, ha dado 2 pasos y entonces luego al saltar, claro, hace 3. Llevaban 37 al inicio del segundo cuarto. Triple W, falla, rebote, Rowland. No, nadie, pero lo va a ser mayor. No, es que hay que meterse al bacalao, ¿eh? No podemos estar a jugar a triples. Eso tiene que ser cuando hayas movido el balón, hay una circunstancia, pero te llega la primera que ahí te tiras el triple, no es una buena selección. Está creciendo desde la defensa Valencia en el partido. 4-4-3-2, 12 abajo cuando llovía 23. Falla el triple, están muertos ahora, venga, hay que aprovechar que ya están bajando al porcentaje normal. Pero no hay que perderla, menos mal que metió la mano Bertans. Quedan 19 de posesión, 1,5. Nos falta un poco de paciencia y pausa, es decir, hay precipitación. Están nerviosos, es claro, normal, claro, están nerviosos. pero ahí es donde ahora tiene Bien, que... Dolman. Dolman es muy bueno, ¿eh? O sea, ve al equipo nervioso y ha dicho, mira, me voy a sacar aquí 2 tiros libres. Porque sí. Porque es yo lo muy valgo. bueno Justin Dolman, ¿eh? Sabe perfectamente los momentos, el tempo. La falta que sí de Zabacas. Sí, Oye, está el oso panda. Tiros libres. Está el oso panda en celo, ¿eh? Sí. Primero dentro es Dolman. El oso panda, que es la mascota del Befriga y que está on fire. Segundo para Justin Dolman, 4-4-3-3. Segundo de Dolman. Uno más. Entró Zabacas. Bueno, pero si es que había un tío metido debajo del aro ya antes de que tirara. Es que no puede ser. Si lo vuelven a hacer es falta, ¿verdad? No, le está diciendo ahora el primer colegiado que le digan al DJ que no ponga música mientras tira. Claro. DJ, ten un poquito de respeto. Está poniendo música mientras está tirando Justin Dolman. Sí, es a ti, campeón, es a ti, sí, a ti. Claro. Muy pobre, bien el primer colegiado. Tiene cara de tener Claro. ese Benet también, pobre. Está bien que esto es buen rollo y tal, pero es una competición profesional, ¿eh? Segundo evento de Dolman. Le avisaban al speaker para que le dijera al DJ juntos, que están, no. Están juntos. No, porque el speaker está en la mesa. Supongo que. Es que son 2. Ah, bueno, hay 2 speakers. Uno, el que dice Uno quién mete canta, canasta y tal. Sí, uno canta las canastas y otro canta, supongo que los avisos. Bueno, estamos a 10. A 10, señores. Bueno, a 10, ya llueve menos. Sigue la zona, la zona está siendo clave. Ahí está Yaniceno, falla. Ay, que le sientan Galguelo. Balón para San Miguel. 1 minuto para que acabe la primera parte. San Miguel hacia adentro. Falla, rebote, Dublevich. Y se la va a quedar Daniels. Uy, 1-12 para el final. Hay que seguir. Del Defendiendo triple de Bertas, triple. Bueno. Es normal, van a meter, tranquilidad. 4-7-3-4. Tiempo muerto de Velimir Perasovic, 59 segundos. Final de la primera parte, 4-7 Riga, 3-4 Valencia. Restaurante Casa Navarro. Mariscos, pescado fresco de la lonja, la mejor cocina valenciana y mediterránea, con 27 tipos de arroces en su carta. Restaurante Casa Navarro, Playa de la Patacona, teléfono 96 372 0027. ¿Quieres un smartphone libre, sin contratos, sin cuotas y válido para cualquier operador? Las Provincias te ofrece el smartphone Samsung Galaxy E a un precio que dará que hablar. 99,99 euros sin cupones. Un teléfono inteligente con todo a tu alcance. WhatsApp, Facebook, Twitter, Gmail, Skype, Google Maps. Y gratis, la nueva aplicación para leer las provincias. ¿Te lo vas a perder? Consigue tu cartilla este domingo 17 con las provincias. Vive el básquet en la Liga en Punto Valencia. Las 7:13, los amigos oyentes, que además de ver cómo el equipo está remontando poquito a poco, pulgada a pulgada, punto a punto, están aquí haciendo un pequeño debate sobre formas de preparación de los gin tonic. Mira, yo te digo la verdad, el otro día probé uno de Beefeater 24, espectacular, con una cortecita de lima, que estaba fresquito y maravilloso para bajar una comida copiosa que tuve el otro día. Dale, Villena. Balón para Rodrigo San Miguel, la juega para Rafa Martínez, 50 segundos de primera parte, falta personal, son tiros. Desde que Valencia puso la zona 2-3 han pasado 5 minutos, han metido 5 puntos. El problema es que nosotros solo 9, pero por lo menos has cortado la hemorragia. 5 puntos lleva Riga en los últimos 5 minutos, cuando había comenzado con
42. Es un dato tremendo. Sí. Primero dentro de Rafa. No ha servido para remontar, pero sí para poner para cortar la hemorragia. Ha sido la venda, la gasa. Segundo dentro de Rafa. 4-7, 3-7, 3-6. Venga. 50 segundos. Rowland. Ellos han hecho el partido que tenían que hacer. Comenzar fuerte. Sabían que Valencia venía cansado. Es el manual. Pero esto dura 40 minutos, no 12. Falta de San Miguel. Ellos en la segunda parte aquí también bajaron bastante el nivel. Empezaron igual. Hoy es normal que te presionaran porque sabían que venían muertos. O sea, esto lo saben no, como dice aquel, los vivos y los muertos. O sea, lo sabía todo el mundo. Y es normal que ellos te han presionado a ver hasta dónde exprimían el chicle. Pero es imposible mantener ese ritmo. Si no, esto acaba 120-40. Que no es el caso. Balón para Daniels. Rowland. 47-36, medio minuto. Triple de Bertán. No va. Rebote. San Miguel. Venga. Han bajado los porcentajes a lo normal. Si ahora castigas con canasta, por debajo de 10 te vas al descanso. Claro. Van a quedar dos ataques, uno para ti, uno para ellos. 15 segundos de posesión. Le van a quedar 7 a... Bien, falta personal. Daniel, se están poniendo nerviosos. Y eso es muy bueno. Y ellos van a apurar la posesión. 18 segundos para el final, llegar al descanso. 4-7-3-6, tiros para Valencia. Esto es muy bueno. Cambio, se va a marchar Daniels, que no ha hecho nada desde que ha entrado. Se marcha Daniels, vuelve Zabacas. Ellos muchas más, ahora sí que les han pitado muchas. Bueno, la verdad es que estaban haciendo muchas y ahora han superado en números. Esperemos que no igual. Desde que la Mónica yo creo que ha comprendido que se ha comido una, con patatas. Ya ha dicho, esto no puede ser, que es televisado, Tiro libre para Dubljevic. Primero para Dubidubi. Ahí está el montenegrino. Ahí está Dubidubi. ¡Dentro! Venga. Vamos del pueblo. Tengo aquí la mini fonteta arriba. 5 puntos para Dubljevic. Segundo para Bojan Dubljevic. Hay que bajar de 10. Por primera vez desde el 10-1. Ahí está dentro Dubljevic. Eso es la gente de 4, 7, 3, 8. 2 haciendo ruido. Erasmus de Valencia. Sí, señor. Erasmus Arriga, campeón. 15 segundos para que acabe la primera parte. La bola para Rowland. Hay que defender, que se van con el popó. Se van con el pañal. Ahí está Rowland. Pita el pueblo. Ahí está Bertán. Falla Bertán. Rebote para Zabacas. ¡Ay, qué pena! La metió en el último instante Kavalauskas. Se acabó la primera parte. No hemos bajado de 10, pero me sigue valiendo. El partido es totalmente distinto. Hace 20 minutos se acabó el primer tiempo. Hay que seguir remando, eso sí. Ahora Valencia Basket, si no falla Bilbao, estaría fuera de la Eurocup. 49 Bef Riga, 38 Valencia Basket. Hola, soy Víctor Faberani. He venido a Valencia a morder en la pista y poner toda la pasión brasileña. Sigue nuestros partidos en lp.radio. Preparada para el martes.